Ya le hemos sacado el hígado. ¿Y qué? En cuanto entre en el quirófano, se acabó para ella. Esa frase, que escuché a escondidas en las escaleras de emergencia, justo antes de subir a la camilla, partió mi vida en dos. El día en que estaba a punto de cederle la mitad de mi hígado a mi marido para salvarle la vida, mi suegra, a mis espaldas, estaba trazando un plan para deshacerse de mí. Crecí, huérfana en un centro de acogida, y pasé mi vida entera anhelando tener una familia. Hoy os contaré cómo, aquella misma madrugada, le corté la respiración a esa familia de farsantes y volví a nacer. Antes de comenzar la historia, si se suscriben, les deseo un día lleno de suerte. Comienza nuestro relato de hoy. Aquel día, a las 7 de la mañana, la camilla de la sala de espera quirúrgica de un prestigioso hospital privado en Madrid estaba tan fría que helaba las manos. Sobre mi brazo, apenas cubierto por la fina bata de donante, la enfermera clavó una gruesa aguja intravenosa. El dolor sordo de la aguja perforando la carne me hizo contener la respiración, pero me mordí el labio y aguanté. A mis 38 años, en mi empresa, era reconocida como una mujer implacable y precisa con los libros de contabilidad. Pero en ese momento, a las puertas del quirófano, solo era una mujer aterrorizada, aferrada a la idea de salvar a su marido. No se ponga tan nerviosa. Los resultados de las pruebas de la donante han salido perfectos. La recuperación del receptor depende mucho del estado de la donante, así que ahora debe tranquilizarse, me dijo la enfermera. Boceté una sonrisa forzada. En los últimos días había superado exhaustivos exámenes, entrevistas y pruebas de compatibilidad. Me sacaron sangre repetidas veces. Me inyectaron contrastes y entré decenas de veces en estrechas máquinas de resonancia aguantando la respiración. Jamás me quejé. Creía firmemente que si mi marido vivía, la empresa que habíamos levantado juntos sobreviviría. Y si la empresa prosperaba, por fin tendría esa familia normal e intacta que tanto había deseado. En ese momento, la puerta corredera de la sala se abrió. Mi suegra, doña Rosaura, que no vivía con nosotros, entró sosteniendo una bolsa de cartón llena de zumos ecológicos. «Ay, mi nuera, aquí estás tumbada. ¿Tienes frío? Tienes las manos heladas. La persona que va a donar no puede estar así». Mi suegra me envolvió las manos con las suyas, haciendo aspavientos. Ante ese roce cálido, mi corazón volvió a ablandarse. Para alguien que creció sin padres, un simple gesto de afecto calaba hasta los huesos. «Rosaura, ¿qué hace aquí a estas horas? La operación no es hasta el mediodía. No digas tonterías. Para salvar a mi Alejandro, primero tengo que cuidarte a ti. Toma, bébete esto. Es caro. Dicen que es buenísimo para el hígado. He recorrido medio Madrid de madrugada para conseguirlo». Mi suegra me puso a la fuerza la botella en las manos. Al destaparla, un olor ácido a verduras me golpeó la nariz. Sinceramente, tenía el estómago revuelto, me costaba tragar, pero pensando en su esfuerzo, di un sorbo. «Así, bébetelo, todo para recuperarte rápido. Si esta operación sale bien, la empresa de nuestro Alejandro volverá a levantarse y tú vivirás rodeada de lujos como una gran señora. Hay que aferrarse a esa suerte». Yo asentí. Esas palabras eran la única razón por la que estaba tumbada en esa camilla fría. Mi marido, Alejandro Vargas, un hombre de 40 años con gran labia y un talento innato para los negocios. Tras casarnos, hizo crecer su empresa considerablemente, y yo volqué en su proyecto todos los ahorros de mi trabajo, incluso pedí préstamos para él. No me daba miedo ver el saldo de mi cuenta a cero. Mi marido siempre me abrazaba y me susurraba: «Carmen, si no fuera por ti, no habría llegado hasta aquí. Eres mi salvadora y mi socia. La mitad de esta empresa es tuya». Con esa frase, yo era capaz de pasarme noches enteras revisando sus documentos y pagos sin sentir cansancio. De pronto, mi suegra cambió de tema sutilmente. «Por cierto, Carmen, antes de
que te pongan la anestesia, vamos a dejar arreglado el tema del dinero. Cuando entres a quirófano, no te enterarás de nada. En momentos de caos, hay que hacer caso a los mayores. ¿Arreglar qué, Rosaura? El depósito de la operación y la fianza de la habitación. He estado preguntando y dicen que en planta normal la recuperación es más lenta. Hay que subiros a una suite VIP para que estés cómoda, junto a mi hijo. Dame tu tarjeta de crédito, yo me encargo de todo. Mientras estés en el quirófano, yo lo dejaré todo pagado y solucionado. Mi mano se detuvo por un instante. Sentí un escalofrío en el pecho. A decir, verdad, mi suegra solía sacarme dinero en efectivo de la cartera con la excusa de pagar las dietas del hospital o los artículos de aseo. Siempre pagaba con mi tarjeta, pero nunca me había enseñado un solo recibo. Rosaura, eso ya lo haré, yo misma cuando despierte. Mira a esta niña. Dicen que tardarás días en tú recuperar la cordura tras la anestesia. Si nos retrasamos con las facturas del hospital y le pasa algo a nuestro Alejandro en plena operación por no recibir el tratamiento adecuado, ¿de qué servirá que llores luego? ¿Te harás tú responsable? ¿Pasarle algo en plena operación? Ante esas palabras, no pude resistirme más. Con manos temblorosas, rebusqué en mi bolso y saqué la tarjeta de crédito. Mi suegra, como si lo estuviera esperando, me la arrebató rápidamente. La fluidez de ese movimiento me da escalofríos al recordarlo ahora, pero entonces creí que era simple eficiencia materna. Por fin entras en razón. Esto es ser una familia. Yo te cuido como a una hija de mi propia sangre, aunque no tengamos la misma. ¿Quién más habría acogido así a alguien que viene de un orfanato? Da gracias a la suerte que tienes con tu suegra, lo dijo sonriendo, pero la palabra orfanato se me clavó en la boca del estómago. Respondí con otra sonrisa, fingiendo que no dolía. Siempre lo hacía. Crecer sin padres no es un delito, pero ante ese reproche siempre me encogía. En aquel momento no me di cuenta de lo bien que mi suegra conocía ese punto débil, ni de cuántas veces lo había utilizado para manipularme. Madre e hija. Cualquiera diría que son familia de sangre, bromeó una enfermera que pasaba por allí, y la sonrisa de mi suegra se ensanchó de oreja a oreja. Por supuesto, ¿sabe usted lo buena nuera que es? Va a dar parte de su hígado para salvar al hijo de su suegra. ¿Dónde se encuentra una nuera así hoy, en día? Es la bendición de nuestra casa. La palabra buena nuera me sonó fría, como una cuchilla, pero me esforcé por ignorarla. Acariciando el dorso de mi brazo agujereado, me repetí a mí misma que cuando esta operación acabara, mi marido recuperaría la salud. La empresa se estabilizaría, y por fin seríamos una familia feliz y normal. De esas que desayunan juntas y van al mercado los fines de semana. Rosaura, ¿puede firmar por mí en la casilla del tutor legal? Me tiemblan un poco las manos. Claro, carraspeó. Eso es lo menos que puedo hacer. Tú no pienses en nada y solo entrega tu cuerpo. Quiero decir, cuida tu cuerpo. Mi suegra tomó los documentos y escribió su nombre con letra clara en la sección de tutores. Rosaura Ibáñez. Al ver ese nombre, cerré los ojos. Me sentí respaldada. Parecía que por fin tenía una familia. Pero en ese instante, el teléfono de mi suegra vibró brevemente. Miró la pantalla de reojo y esbozó una sonrisa extraña. Creyendo que yo tenía los ojos cerrados, sus dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla. Abrí un ojo. Estaba enviando un mensaje. ¿Con quién habla, Rosaura? Ah, no es nada. La contable de la empresa de Alejandro no para de escribirme porque tiene que autorizar unos pagos. El trabajo no se detiene, ya sabes. No te preocupes por eso y descansa. La contable. En ese momento dejé pasar esa palabra. Pensé que era normal que llamaran por temas financieros, pero jamás imaginé que esa única palabra se convertiría en el primer hilo del que tiraría para volcar mi vida por completo. Mi suegra guardó mi tarjeta de crédito en el fondo de su bolso, miró el reloj
empezó a hacer aspavientos. Uy, mira qué hora es. Voy a admisiones a pagar todo. Quizá no pueda volver a entrar cuando te pasen a la sala de inducción anestésica. Descansa bien. Cuando despiertes, todo habrá terminado. Sí, todo habrá terminado. Ahora me doy cuenta de que esa voz ansiosa era la de alguien que de verdad deseaba que todo terminara para mí. Salió de la sala a paso, ligero. Justo antes de que se cerrara la puerta corredera, la vi llevarse el móvil a la oreja mientras salía al pasillo. Sus labios se movían sutilmente. No pude escucharla, pero su expresión era de una euforia extraña. Demasiado alegre para alguien que deja a su nuera a las puertas de un quirófano. La fría luz fluorescente parpadeaba sobre mis párpados. Desde la cama de al lado se oían los sollozos del familiar de otro paciente y a lo lejos resonaba la megafonía llamando a alguien. Yo solo pensaba que mañana, o en unas horas, la mitad de mi hígado florecería en una nueva vida dentro del cuerpo de mi marido. Seríamos uno solo. Creía que eso era el amor, que eso era la familia. La anestesia fría empezó a gotear por la vía hacia mis venas. Gota a gota. Con ese frío rítmico, caí en una profunda somnolencia, pensando por última vez en el nombre de mi suegra firmado en el papel. En aquella cama fría, yo no sabía absolutamente nada. No sabía que el hígado que iba a entregar había sido cultivado con mi propia sangre y sudor por la empresa, ni que la familia que quería proteger con mi vida me devolvería la traición más cruel. Pero aquel sueño pacífico fue la última vez en mi vida que me dejé engañar. Esta empresa es de los dos, Carmen. Sin ti no soy nada. Confía en mí. Mi marido me tomaba de las manos en cada momento decisivo y me repetía esa cantinela. Con esa sola frase, vacié mis cuentas y pedí créditos. Aunque sus camisas olieran a un perfume desconocido, aunque de las cuentas de la empresa desapareciera dinero bajo nombres que no conocía, yo cerraba los ojos. Me daba más miedo que se resquebrajara el muro de nuestra familia. Os contaré cómo fui engañada a plena luz del día. En los primeros años de matrimonio, la empresa de Alejandro creció a un ritmo vertiginoso. Ver cómo pasaba de una pequeña oficina a tener 10, 20 empleados era emocionante. Él cautivaba a los clientes con su carisma, y todos lo elogiaban como un empresario prometedor. Yo, a su lado, cuadraba los números en silencio. Sin embargo, tenía una costumbre. Siempre, en los momentos clave, le faltaba dinero. Carmen, si cerramos este contrato, la empresa dará el gran salto, pero me faltan 30.000 euros. Ayúdame solo esta vez. En cuanto cobremos el mes que viene, te lo devuelvo. Confía en mí. Yo encendía el portátil de madrugada y revisaba la contabilidad. Con mi experiencia profesional, analizaba las tendencias de ventas y los plazos de cobro, y concluía que la empresa tenía futuro. Así que no dudaba. Rompía mis plazos fijos, abría líneas de crédito e incluso pedía préstamos personales. Eres la mejor, Carmen. Eres mi amuleto. Ya, verás, esta empresa te va a dar una vida de reina. Sé a quién le debo estar, dónde estoy, decía Alejandro, y a los pocos días aparecía con un bolso de lujo. Fuera, actuaba como un CEO de éxito, y en casa me llenaba de regalos caros para mantenerme tranquila. Nunca llegué a sacar esos bolsos a la calle. No tenía dónde llevarlos. Sabía que con ese dinero podría pagar meses de intereses de mis préstamos, pero prefería ignorarlo. Quería creer que los regalos eran una prueba de amor, pero a medida que la empresa crecía, Alejandro llegaba cada vez más tarde. Lo que empezó siendo 1 o 2 veces por semana se volvió la norma. Empezó a llegar a las 2 o las 3 de la madrugada apestando a alcohol. Yo siempre lo esperaba con un caldo caliente. Los negocios son así, me decía a mí misma. Esa madrugada también fue así. Al ir a echar la camisa de Alejandro al cesto de la ropa sucia, sentí un olor extraño en el cuello. Un perfume intenso a rosas. Ni alcohol,
ni tabaco. Era, inequívocamente, perfume de mujer. Me quedé oliendo lana, camisa un buen rato, con las manos temblando. Luego la tiré al cesto. Decidí no preguntar. Si preguntaba, sentía que algo se derrumbaría. Unos días después, estaba ordenando las cuentas de la empresa por petición suya. Clasificando recibos y cuadrando gastos, vi algo extraño. Gastos de viaje. Laura Navarro. No era uno, sino varios gastos de procedencia dudosa, y la cantidad era demasiado alta para una simple empleada. Me quedé mirando el nombre, con el bolígrafo en la mano. Un escalofrío me recorrió el pecho. En ese momento, Alejandro me llamó desde el salón. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo raro? Esto de la empleada Laura. Los gastos de desplazamiento me parecen muy altos. Ah, Laura, es nuestra contable. Es una fiera trabajando. Me acompaña a las reuniones, con los clientes. Es de mi total confianza. Esos gastos son normales. ¿Por qué? ¿Sospechas a la primera de cambio? Su tono se volvió cortante. Negué con la cabeza rápidamente. No, solo estaba comprobando las cifras. Carmen, yo sé cómo funciona mi empresa. Tú limítate a ver la visión general. No te obsesiones con tonterías, ¿vale? Iba a marcar el nombre con un subrayador, pero solté el bolígrafo. Si mi marido confiaba en ella, ¿quién era yo para dudar? Una vez más, aplasté mis propias sospechas. Días después, me armé de valor y le pregunté por el perfume, fingiendo indiferencia. Cariño, últimamente tus camisas huelen a un perfume de rosas. ¿De dónde sale? El rostro de Alejandro se desfiguró, pero en lugar de enfadarse, se le llenaron los ojos de lágrimas. Increíble. Ahora tú también desconfías de mí. ¿Te crees que me voy a clubes de alterne de madrugada por gusto? Los directores de los clientes no cierran tratos si no los llevas a esos sitios, les doras la píldora. La chica que se sentó a mi lado se habría bañado en perfume, por eso se me pegó. ¿Te crees que lo aguanto porque me gusta? Levantó la voz, con lágrimas en los ojos. Yo aguanto toda esa basura por ti y por la empresa. Y cuando llego a casa, en lugar de consuelo, me recibes con un interrogatorio. Carmen, yo también soy humano. Me quedé sin palabras. Me sentí culpable. ¿Acaso era tan mezquina que no comprendía los sacrificios de un empresario? Terminé acariciándole la espalda y pidiéndole perdón. Al pensarlo, hoy me parece ridículo que fuera yo quien se disculpara, pero entonces creía que era la manera de proteger a la familia. El problema vino después. Días más tarde, mi suegra apareció en casa cargada de táperes con comida. Por lo visto, Alejandro le había contado lo del perfume. Mientras guardaba la comida en la nevera, chascó la lengua. Carmen, ¿es verdad? ¿Qué desconfías de Alejandro? Él se está dejando la piel para traer dinero a casa. ¿Y tú le montas esas escenitas? No, Rosaura, no desconfío, solo le pregunté. ¿Cómo que solo le preguntaste? Un hombre que dirige una empresa tiene que hacer ese tipo de cosas para conseguir negocios. Todo es por el bien de la empresa. Tú deberías limitarte a ser una buena esposa. ¿Por qué acosas así a tu marido? Alzó la voz, y de pronto apuñaló justo donde más me dolía. Claro, ¿qué ibas a aprender tú? Creciste huérfana, en un centro de acogida, sin una familia que te enseñara cómo llevar una casa, así que no sabes valorar a un marido. Dicen que las nueras de buena familia, aunque sus maridos lleguen de madrugada, les preparan el desayuno sin decir una palabra. Mis padres. El hecho de ser huérfana era mi punto más débil, y mi suegra lo afiló como un cuchillo, para clavármelo en el pecho. Habría preferido que me diera una bofetada. Un moratón desaparece con los días, pero esas palabras me atormentaron durante meses. Me mordí el labio, tragándome todas las réplicas. Sabía que cualquier cosa que dijera sería rebatida con un es, porque creciste sin padres. Desde la cocina, Alejandro se escabulló en silencio. Mientras su madre me humillaba, no movió un dedo para defenderme.
Su silencio validaba sus palabras. A partir de ese día, empecé a fingir aún más que no veía nada. Las salidas nocturnas, los cargos extraños en la tarjeta, el nombre de esa empleada en los libros de cuentas. Lo ignoré todo. Creía que si alimentaba la desconfianza, mi familia se alejaría. Porque para alguien que nunca tuvo familia, aferrarse a esa ilusión era más importante que la verdad. Mi hijo se nos muere, y todo porque su mujer no sabe cuidarlo. Eso pasa por casarlo con una mujer sin familia ni modales. El día que mi marido fue llevado a urgencias vomitando sangre, mi suegra se tiró al suelo del pasillo del Trico hospital, agarrándose a mi ropa, fingiendo llorar y gritando esas palabras. A pesar de todo, yo corrí cada noche al hospital, dispuesta a entregar mi hígado para salvarlo. Os contaré cómo entregué mi cuerpo y mi alma por ellos. Hacía 6 meses, Alejandro había vuelto de madrugada apestando a alcohol, supuestamente de otra cena con clientes. Al entrar al recibidor, soltó un quejido y se desplomó. Vomitó sangre oscura. Al ver la sangre extendiéndose sobre las baldosas blancas, llamé al 112 sin poder siquiera gritar. El diagnóstico en urgencias fue cirrosis hepática aguda. Años de alcohol y excesos le habían devorado el hígado. El médico cerró el historial con expresión grave. Seamos sinceros, ya hemos pasado la etapa de los medicamentos, solo queda un trasplante de hígado de donante vivo. Tienen que buscar a un familiar. Al oír familiar, levanté la mano sin dudar. Yo lo haré. Me haré las pruebas. Si mi hígado puede salvarle, lo haré yo. El médico me miró en silencio. Parecía que iba a decir algo, pero se contuvo. Ahora pienso que quizás ese médico intuía algo. Al enterarse de que su mujer donaría el hígado tan fácilmente, mi suegra corrió al hospital. Pero su primera acción no fue preguntar cómo salvar a su hijo, sino tirarse al pasillo y culparme públicamente. Ay, mi pobre hijo, si su mujer le hubiera hecho de comer en condiciones, no estaría así. Todo es culpa tuya. La gente nos miraba. Me convertí en la culpable a ojos de todos. Quien iba a donar su órgano para salvarlo era tratada como su asesina. Pero no me defendí. Creí que no era el momento. En la habitación, Alejandro agarró mi mano con sus dedos huesudos. Estaba amarillo y demacrado. Carmen, no quiero morir. Todavía no. Tenemos que hacer la empresa grande y darte la vida que mereces. Sálvame. Por favor. Eres la única compatible. No me abandones. Lloró sobre mi mano. Pensé, si este hombre vive, mi familia vive. Le dije, no te preocupes. Te daré la mitad de mi hígado y volverás a estar sano. A partir de ahí, empezó mi infierno. No podía dejar el trabajo. Había que pagar los préstamos y las facturas médicas. Trabajaba de día y corría al hospital de noche. Cuidaba a mi marido, limpiaba sus vómitos a mano desnuda. Lo llevaba al baño a rastras, cambiaba las sábanas manchadas de madrugada. Y cuando él no tenía fuerzas, yo procesaba los documentos y facturas de su empresa para que no se hundiera. El problema era mi suegra. Iba al hospital a diario, pero jamás movía un dedo para cuidarlo. En cambio, siempre se llevaba algo. Carmen, hay que pagar las dietas de hoy. Dame 50 euros en efectivo. Faltan pañales también. Deberías tenerlo todo listo. Yo abría la cartera y ella se llevaba billetes de 50 y 70 euros sin darme jamás un recibo. Aún más extraño era que mi suegra solía hablar por teléfono a escondidas fuera de la habitación. Un día la escuché. Sí, director. Mientras Alejandro no está en condiciones, encárgate tú de eso. No te preocupes. Yo tengo los poderes notariales y la firma digital de la empresa. No, mi nuera no sabe nada. Colgó asustada al verme. Me dijo que era un directivo preocupándose por su jefe. Yo asentí. No tenía ni idea de que estaba conspirando con la cúpula de la empresa. Tras 2 meses así,
Mi cuerpo empezó a colapsar. Por el estrés y la falta de sueño. Se me empezó a caer el pelo. Una mañana me vi en el espejo con una calva del tamaño de una moneda en la cabeza, alopecia areata. Me tapé la boca y lloré, en silencio en el baño, para que no me oyeran, para que mi suegra no dijera, me quejaba por nada. Comía sándwiches de máquina expendedora y a veces ni eso. Y, aún así, pasé todas las pruebas médicas para ser donante. El hígado está en perfecto estado, dijo el médico. ¡Qué gran noticia para mí! Ahora sé que mi hígado sano era para ellos como una fruta madura y lista para ser arrancada. El día que firmé el consentimiento informado, mi suegra fue más cariñosa que nunca. Has sufrido mucho, Carmen. Le vas a salvar la vida. Jamás olvidaré esto. Cuando pase la operación, viviremos de verdad como una familia. Como una familia. Esas palabras derritieron toda mi pena. Con lágrimas en los ojos, firmé el documento con un bolígrafo azul y la mano temblorosa. Al ver esa firma, en el papel, enterré por última vez todas mis dudas. El perfume, el dinero, desaparecido, las llamadas sospechosas. Todo quedaba atrás, porque ahora, por fin, íbamos a ser una familia. Mi mano, al firmar aquel papel, no sabía que esa decisión era en realidad la última trampa para devorarme por completo. En cuanto acabe la operación y se recupere, le buscamos cualquier defecto a la huérfana y la echamos a la calle. ¿Quién levantó la empresa? Nosotros. La carcajada de mi suegra resonando en las escaleras de emergencia me heló la sangre. El plan era robarme el hígado para salvar a Alejandro, tirarme a la cara, las llaves de nuestro viejo piso en Vallecas y echarme a la calle. Me di cuenta de que no era una esposa ni una socia, sino un repuesto desechable. Os contaré cómo huí de esa mesa de operaciones. Era cerca del mediodía, el día de la cirugía. Antes de la anestesia, la enfermera me dijo que había que hablar con el médico, pero su despacho estaba cerrado. Decidí esperar cerca de las escaleras de emergencia. Y entonces, por la rendija de la puerta, oí la voz emocionada de mi suegra. Estaba hablando por teléfono. Me acerqué por inercia. Sí, Laura. Ya casi entra a quirófano. Solo hay que aguantar unas horas. Cuando Alejandro reciba el hígado nuevo, en un par de meses estará andando. Entonces, nos deshacemos de la huérfana. Buscaremos cualquier excusa. Que no sabe limpiar, que me contesta mal. Forzamos el divorcio y listo. Laura. El nombre de la contable de los libros. Contuve la respiración. ¿Indemnización? ¿Qué? ¿Indemnización? Le tiramos a la cara el viejo piso de Vallecas y que dé gracias. Además, ¿qué ha hecho ella por la empresa? Mi Alejandro usó su cerebro para levantarla. Ella solo puso algo de dinero y ahora un trozo de hígado. Eso es todo. Solo puso dinero y un trozo de hígado. Las piernas me fallaron y me apoyé en la pared. Todos mis ahorros, los préstamos, las noches en vela trabajando para ellos, limpiar vómitos y perder el pelo. Para ellos, yo era solo una cuenta bancaria y un banco de órganos. Pero había más. Mi suegra rió a carcajadas. Ay, Laura, te va a encantar esto. Acabo de pagar tu regalo con la tarjeta de la Prencan, estúpida de mi nuera. El reloj de lujo de 15.000 euros en el Corte Inglés. Total, pronto todo será nuestro dinero. ¿Qué más da? Ella misma ha pagado el regalo de su sustituta. La empresa será entera de Alejandro. Vosotros dos disfrutaréis de la vida. Aquella frase fue como si me arrancaran la venda de los ojos de un tirón. La tarjeta que se llevó diciendo que era para pagar la habitación VIP del hospital. Con mi tarjeta, justo mientras yo entraba al quirófano a que me abrieran en Canal, le había comprado un Rolex a la amante de su hijo. Todas las piezas encajaron. El olor a perfume de rosas, el nombre de Laura en los libros contables, las llamadas de madrugada en el balcón, las conversaciones escondidas con los directivos. Todo era una estafa perfecta.
Él tenía una amante, que además era la contable. Ambos robaban mi dinero, y mi suegra me encubría todo mientras me exprimían como a un animal de granja. Yo solo quería una familia, y para ellos yo era simple basura reciclable. Curiosamente, no derramé ni una sola lágrima. Mi mente se volvió fría como el hielo. La mujer, horrorizada, desapareció. Despertó la ejecutiva calculadora que devoraba libros de contabilidad. Me alejé de las escaleras en silencio y volví a la sala de espera arrastrando el palo del gotero. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Rápidamente calculé qué debía hacer. No había nadie en la sala. El personal médico estaba ausente. Me miré la gruesa aguja en el brazo. Esa aguja era la correa que me arrastraría al quirófano para cumplir su plan. No lo dudé, me la arranqué de un tirón. La sangre brotó manchando la manga de la bata quirúrgica. Me dolió, pero ni siquiera parpadeé. Cogí un algodón con alcohol, apreté fuerte. Decidí conservar esa cicatriz para siempre, para no olvidar a los monstruos que me habían engañado. Abrí la taquilla y saqué mi ropa de calle. Me quité la bata ensangrentada y la tiré sobre la cama, cogí mi bolso. Tenía el DNI, mi móvil y el monedero. Solo faltaba mi tarjeta de crédito, la que tenía mi suegra. No me importaba. Esa tarjeta sería la prueba definitiva que los hundiría. Antes de salir, miré la hoja del consentimiento en la cama. El nombre de Rosaura Ibáñez, que tanto me había reconfortado, ahora me daba asco. Me di la vuelta y salí caminando, tranquilamente por los pasillos del hospital. Mientras esperaba el ascensor, sentí que por primera vez en mi vida me sostenía sobre mis propios pies. Cuando las puertas se cerraron, me pareció escuchar a lo lejos un grito desde quirófano. La donante no está. La donante ha desaparecido. Pude imaginar el rostro desfigurado de mi suegra al saber que su presa había huido. El ascensor llegó a la planta baja. El sol de Madrid entraba por los ventanales del vestíbulo. Entorné los ojos y caminé hacia la luz. Era mi turno. Maldita huérfana de mierda, ¿cómo te atreves a arruinar la empresa de mi hijo? ¿Quién te crees que eres? Este fue uno de los mensajes de voz que mi suegra dejó en mi teléfono aquella noche cuando salió del hospital. Al principio, suplicaba llorando, luego sacaba su verdadera cara y gritaba insultos. Pero yo ya había apagado el teléfono. Y esa misma noche conseguí toda la verdad en la coria, caja fuerte que mi marido no tuvo tiempo de vaciar. Os contaré cómo los ahogué sin compasión. Nada más salir del hospital, cogí un taxi. ¿A dónde la llevo, señora? A mi casa. No, al piso viejo de Vallecas, por favor. Al decir eso, solté una carcajada amarga. Ese era el piso de Vallecas que mi suegra quería tirarme a la cara para que me largara en silencio. Perfecto. Si me lo querían tirar a la cara, me lo quedaría entero yo primero. El teléfono empezó a vibrar enloquecido. Suegra parpadeaba en la pantalla sin parar. 1, 2, 3 veces. Miré la vibración un rato y lentamente esbocé una sonrisa. Mantuve pulsado el botón de apagado. Pantalla en negro. Silencio en el taxi. El taxista me miró por el retrovisor. Supongo que vio mi brazo vendado bajo la ropa. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Se ha hecho daño? Sí. Ahora estoy perfectamente bien. Me acabo de curar, respondí sinceramente. Al llegar a casa, encendí el móvil solo para buscar en internet un cerrajero de urgencias 24 horas. Venga inmediatamente. Quiero cambiar la cerradura por la más segura que tenga. Un código nuevo de máxima seguridad. En media hora, el cerrajero instaló una cerradura blindada de alta gama. Para el nuevo código, no usé ni fechas de cumpleaños ni aniversarios. Esas fechas ya no significaban nada. Tras irse el cerrajero, saqué gigantescas bolsas de basura negras. Abrí el armario principal y empecé a sacar los trajes a medida, las camisas de marca y los zapatos caros de Alejandro, cosas compradas con mi sangre.
Las metí a la buena fuerza en las bolsas, sin doblar, destrozándolas. También metí la ropa de recambio y las zapatillas que mi suegra dejaba en casa cuando venía a dormir. No dejaría ni un solo rastro de ellos en mi casa. Mientras recogía, entré al despacho de Alejandro. Debajo del escritorio estaba su caja fuerte empotrada. Él siempre me prohibía tocarla, diciendo que había documentos vitales. Pero el día que se desplomó vomitando sangre, no tuvo tiempo de esconder nada. Me senté frente a ella. No sabía el código, pero conocía a Alejandro. Era un vago para las contraseñas. Siempre usaba su cumpleaños o la matrícula de su coche. Probé la matrícula. Luz roja. Su cumpleaños. Luz roja. Finalmente probé la fecha de fundación de su empresa. Pip. Luz verde. La puerta se abrió. Dentro había un viejo maletín. Lo forcé. Esparcí el contenido sobre el escritorio. Libretas bancarias de cuentas a nombre de terceros, nóminas de empleados y un teléfono móvil de última generación. Un móvil secreto. Me temblaron las manos. Abrí las libretas bancarias. Estaban a nombre de testaferros, pero al ver las nóminas, encontré el nombre de Laura Navarro, contable, junto a su fecha de nacimiento. Cogí el móvil secreto. Pedía un PIN de 6 dígitos. Metí la fecha de nacimiento de Laura. La pantalla se desbloqueó al instante. El corazón me latía a 1000 por hora. Abrí el WhatsApp. Y ahí, frente a mis ojos, cayeron como una cascada los últimos 3 años de mi marido. Saludos cariñosos, fotos de viajes, reservas de hoteles, de lujo y lo más importante, dinero. Los mensajes detallaban cómo Alejandro desviaba mis préstamos e inversiones hacia las cuentas de Laura. Mi mujer me va a dar 50.000 euros más. Te pasaré 20.000 a tu cuenta. Cuando la empresa esté limpia a mi nombre, nos lo quedamos todo. No te preocupes por mi mujer. La estúpida se cree que la empresa es suya. Da ternura lo tonta que es. Da ternura lo tonta que es. Leí ese mensaje varias veces. Curiosamente, no dolió. El espacio donde debía estar el dolor estaba completamente lleno de una furia, gélida y calculadora. Había mensajes sobre cómo echarme tras la operación y robar mi parte. Y mi suegra estaba metida en el grupo. Mi madre dice que ya le quitó la tarjeta a Carmen. Ha comprado tu reloj de 15.000 en el Corte Inglés hoy mismo. Dice que mi mujer lo ha pagado con sus propias manos. Ja, ja, ja. La hora del pago coincidía exactamente con el momento en que me iban a sedar. Hice capturas de pantalla de absolutamente todo. Con mis conocimientos de contabilidad, guardé cada prueba financiera meticulosamente. Luego guardé el móvil secreto, las libretas y los papeles en mi bolso. Estas eran mis armas. Era tarde. Arrastré las pesadas bolsas de basura con sus ropas y las dejé amontonadas en el pasillo exterior junto al ascensor. Entré y cerré la pesada puerta acorazada. El clac de los pestillos sonó a gloria. Me serví una infusión y miré por la ventana las luces de Madrid. Esto es solo el principio, me prometí. Recuperaré la empresa que levanté con mi sudor y os dejaré en la ruina absoluta. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en años. Sin pastillas, sin pesadillas. A la mañana siguiente, miré el móvil. 197 llamadas perdidas de mi suegra. La mano que esperaba ansiosa, mi entrada a quirófano había temblado toda la noche, intentando localizar a su órgano de repuesto. Borré las notificaciones de un plumazo. Ya no contestaría. Ahora la prisa la tenían ellos. Con estas pruebas, señora, es imposible que perdamos. Me asombra su meticulosidad. El implacable abogado especialista en divorcios corporativos que contraté se quedó boquiabierto al ver el móvil secreto, los extractos de transferencias y las libretas bancarias sobre su mesa. Ese mismo día solicité un
embargo preventivo sobre todos los bienes y cuentas de la empresa de mi marido. La nuera que querían dejar en la calle les acababa de cortar la yugular. Os contaré cómo aplasté sus pataletas como papel mojado. Esa mañana me preparé un buen desayuno, el primero de verdad en meses. Me vestí con elegancia y fui al bufete del abogado. Sobre la mesa puse todo: las cuentas a nombre de terceros, la lista de empleados, el móvil secreto, mis comprobantes de inversión, contratos de préstamos y movimientos bancarios. El abogado leyó los WhatsApps y su expresión se endureció. ¿Usted organizó todo esto sola? Sí, yo llevaba la contabilidad real de esa empresa. Señora, en estos casos tardamos meses en encontrar pruebas. Pero aquí, el desvío de fondos, el engaño y el intento de apropiación indebida están en bandeja de plata. Le soy sincero, esto está ganado. Asentí. Sabía perfectamente las cartas que tenía. Quiero 2 cosas. Primero, divorcio e indemnización máxima. Segundo, recuperar todo mi capital invertido. Rápido y letal. Hecho. Pero antes de que escondan más dinero, congelaremos sus activos. Solicitaremos un embargo preventivo de cuentas de la empresa para asegurar su deuda. Antes de volver a casa, pasé por mi banco. Pedí un extracto de los movimientos de mi tarjeta. La empleada me lo dio y me eché a reír allí mismo. Lo ponía clarísimo. Día anterior, 11:47 a.m. El Corte Inglés. Relojería de lujo. Importe, 15.000 euros. Exactamente la hora en la que casi entro al quirófano. Mi suegra comprando regalos para la amante con el dinero de la nuera sacrificada. El juez aprobó el embargo preventivo en cuestión de días. Las cuentas corporativas de Alejandro quedaron congeladas. No podían mover ni un céntimo. La noticia corrió como la pólvora en su sector en Madrid. Dicen que a Alejandro le han embargado la empresa, debe haber algún problema grave. Sin confianza, los negocios caen. Tenían pagarés que afrontar y no podían usar los bancos. La empresa se asomó a la bancarrota inmediata. Acorralados, Alejandro y mi suegra intentaron contraatacar. Contrataron a un abogado barato y amenazaron con demandarme por robo de secretos empresariales e inestabilidad mental. Intentaron sobornar a directivos para que testificaran en mi contra. Fue inútil. Ante los mensajes del móvil secreto, sus mentiras se desmoronaban. La estúpida se cree que la empresa es suya con frases así, ¿qué juez les iba a creer? Los directivos, viendo el barco hundirse, los abandonaron. Y los famosos poderes notariales de mi suegra no valían nada con las cuentas embargadas. Al cancelarse la donación, Alejandro fue dado de alta por falta de fondos, porque su estado se estabilizó temporalmente, aunque gravemente enfermo. Sin dinero y sin empresa, madre e hijo se dirigieron a nuestro piso en Vallecas. Yo volvía de hacer unas gestiones cuando los vi en el rellano. Estaban acurrucados contra la pared junto a las bolsas de basura negras que yo había sacado. Mi suegra lloraba y Alejandro jadeaba pálido apoyado en la pared. Al verme, ella se levantó de un salto. «Carmen, perdóname. Dime la contraseña de la puerta. Hace frío. Alejandro está muy enfermo». Pasé por su lado como si fueran insectos. Sin decir una palabra, introduje el nuevo código. Pip, pip, pip. Clac. La puerta se abrió. «Maldita huérfana, ¿cómo te atreves a hundir a mi hijo? ¿Quién te crees que eres?», gritó de repente mi suegra, abalanzándose sobre mí. Pero cerré la pesada puerta de golpe, y el ruido metálico del cerrojo ahogó sus gritos. Me senté en el sofá y me serví un té. A través de la puerta blindada, sus golpes sonaban patéticos y lejanos. Con pruebas irrefutables y el control del dinero, toda la soberbia de aquel empresario de éxito y de su maquiavélica madre había quedado reducida a la nada. Estaban en la calle, abrazados a sus propias bolsas de basura. Miré por la ventana cómo caía el atardecer en Madrid. Le envié un mensaje a mi abogado.
Proceda con el siguiente paso. Iniciemos la adquisición de los activos clave de la empresa. Aún no había terminado. Iba a quedarme con la empresa que yo misma había levantado. Carmen estaba loca. Por favor, quita el embargo, solo eso, mi hijo se muere. Mi suegra, de rodillas sobre el mármol del vestíbulo del edificio donde ahora yo trabajaba, me agarraba los pantalones suplicando. Hace unas semanas era la misma mujer que reía en las escaleras planeando dejarme en la calle. Me remangué y le enseñé la cicatriz de la aguja en mi brazo. Os contaré el final de esta historia. Con la quiebra de la empresa, todo se vino abajo. Alejandro perdió definitivamente la oportunidad de un trasplante. Sin mí, no había donante familiar, y aunque lo hubiera, la sanidad y los costes extra postoperatorios eran inasumibles estando arruinados. Su ictericia empeoró, su abdomen se hinchó de líquido, y terminó postrado en una habitación compartida de un hospital público saturado, atado a la cama por los delirios, vomitando sangre. Sin un euro, mi suegra fue a un último lugar a pedir ayuda, el ático de lujo en el barrio de Salamanca donde vivía Laura, la amante. El alquiler de ese ático se pagaba con el dinero que Alejandro había robado. Me contaron esto después. Mi suegra aporreó la puerta desesperada pidiendo dinero. Laura, sabiendo que la empresa había quebrado, le cambió la cara. Sacó un puñado de sal de la cocina y se lo lanzó a la cara como si ahuyentara a las ratas. Si no hay dinero, no hay nada. No vuelvan por aquí. Y le cerró la puerta en las narices. La mujer a la que le pagaron un reloj de 15.000 euros con mi tarjeta no dudó ni un segundo en abandonarlos. Sin dinero, los parásitos huyen. Llorando en la calle junto a la silla de ruedas de su hijo, mi suegra gritó de arrepentimiento y llamó mi nombre, el nombre de la nuera que había pisoteado. Días después, mi suegra apareció en el vestíbulo del edificio de oficinas donde yo estaba organizando la nueva empresa. Al verme, se tiró de rodillas en medio del paso. Carmen, ay, mi Carmen, me equivoqué, estaba loca, perdóname. Por favor, quita el embargo para pagar los médicos de Alejandro. La gente se detuvo a mirar. La mujer que me humilló en los pasillos del hospital ahora se arrastraba a mis pies en público. La miré con frialdad, como si fuera de hielo, y lentamente me remangué el brazo izquierdo. La cicatriz roja de la aguja aún estaba ahí. Se la puse delante de los ojos. Rosaura, ¿sabe qué es esto? Es la cicatriz de la vía intravenosa que me arranqué yo misma el día que usted iba a sacarme el hígado. Lo escuché todo en las escaleras. El rostro de mi suegra palideció como un cadáver. Sé Carmen. Decía que me daría un pisucho en Vallecas y se quedarían con todo. Que su nuera no había hecho nada. Y compró un Rolex de 15.000 euros con mi tarjeta. Me bajé la manga, cubriendo la herida. Esa nuera financió la empresa. Esa nuera llevó las cuentas. Por eso esa nuera pudo embargarlos. No voy a quitar el embargo. Recuperaré hasta el último céntimo de mi dinero. Váyanse juntos al infierno con esa empresa arruinada. Me di la vuelta. A mis espaldas chilló. No puedes hacerme esto. Yo te acogí. Eras una pobre huérfana y yo te acepté en mi familia. No me acogiste. Me usaste como a una esclava. Pensé sin llegar a decirlo. No miré atrás. Hice un gesto a los guardias de seguridad que la agarraron por los brazos. Ella pataleó, pero la arrastraron fuera. A través de las puertas de cristal, giratorias, vi cómo caía bruscamente sobre la acera. La majestuosa doña Rosaura ahora estaba sentada en la calle, mirando al vacío. No sentí furia, ni lástima, ni euforia. Solo sentí que por fin se había terminado. El lazo que me asfixió durante años se había roto. Ese mismo día le llegaron al hospital 2 notificaciones a mi marido. Una era la demanda de divorcio con petición de indemnización máxima. La otra, la querella criminal por apropiación indebida y fraude. Me contaron que, atado a la cama,
Al intentar romper los papeles con sus manos amarillentas, sufrió unas convulsiones violentas y cayó al suelo del hospital, escupiendo espuma y sangre. El hombre carismático y encantador acabó ahogado en su propia miseria, sin madre, sin amante, sin nada. Aquella noche, trabajando hasta tarde en mi nueva oficina en Madrid, miré la cicatriz de mi brazo. Ya no era una debilidad, sino mi medalla de honor. Era la prueba de que me salvé a mí misma. La fase final consistió en reconstruir la empresa. Compré legalmente los activos, clave de la empresa en liquidación como compensación a mis créditos, las patentes tecnológicas que valían la pena, los contratos sólidos y el personal de verdad productivo. Nadie conocía los números como yo. Dejé atrás todo lo tóxico. Con mi experiencia y conocimiento, transformé los restos en una startup tecnológica innovadora. Le cambié el nombre, borrando el pasado para siempre. Los clientes que él conseguía a base de prostitución en clubes de lujo, yo los gané con planes de negocio transparentes y fiables. El día de mi nombramiento como CEO, me puse un traje de chaqueta a medida y me senté a la cabeza de la sala de juntas. Ante los directivos, presenté mi plan de expansión a 3 años. Mi voz no temblaba. Mientras pasaba las diapositivas, vi mi reflejo en el ventanal del rascacielos. Ya no estaba la nuera huérfana y asustadiza que se dejaba pisotear. Estaba una mujer dueña absoluta de su destino. Al terminar, me aplaudieron. Un directivo se acercó. Directora, al principio dudábamos. Pero con esta visión tan clara, sé que usted nos llevará lejos. Por supuesto. Esta vez la levanto bajo mi propio nombre, respondí, sonriendo. Meses después, me enteré del destino de mis antiguos captores. Alejandro murió, de madrugada en el hospital público, totalmente solo. La amante huyó con su dinero y su madre no podía ni pagar sus propias medicinas. Así terminó el gran CEO. En cuanto a doña Rosaura, acosada por las deudas millonarias y los avales de la empresa, terminó fregando sartenes en un bar de tapas asqueroso de Extra Radio. A sus 65 años, la mujer que presumía de zumos ecológicos ahora tiene las manos destrozadas por la lejía y la grasa ajena. Dicen que por las noches llora abrazada al reloj que compró en el Corte Inglés. Aunque resultó que Laura se llevó el auténtico y le dejó una imitación barata que tenía en casa. La suegra sigue llorando porque pateó a su amuleto de la suerte. Pero nunca fui su amuleto. Fui su presa. Su arrepentimiento no es por amor, es por haber perdido su cajero automático. Los perdoné, sí, pero perdonar no significa volver a aguantarlos. Al salir del edificio de oficinas, bajé al garaje y subí a mi coche de gama alta, no pagado a plazos ni comprado por un hombre, comprado a mi nombre con mi dinero. Al arrancar el motor de gran cilindrada, me miré la mano sobre el CAMS volante. Bajo la manga blanca asomaba la pequeña marca de mi brazo. Sonreí. Pasé mi vida buscando desesperadamente una familia que me protegiera, dando mi dinero y mi carne por encajar en una cáscara vacía. Sin embargo, lo único que me protegió siempre fue mi propio valor y mi capacidad. La empresa que levanté con mi ingenio, la riqueza que recuperé, mi dignidad. Eso fue mi verdadera red de seguridad. Empecé a tararear una canción alegre mientras salía a las calles iluminadas de Madrid. Pisé a fondo el acelerador. Por el espejo retrovisor, mi pasado desaparecía en la noche. La Carmen Soler sumisa y asustada ha muerto. Aquí solo queda la Carmen dueña de su vida. Y la carretera que tengo delante está más despejada y brillante que nunca. A todos los que me leen, no entreguen su sacrificio ciegamente. Si dan por hecho tu bondad, esa gente no cree que les estés haciendo un favor. Creen que tienes una deuda con ellos. Protejan su corazón. Y si han escuchado mi historia hasta el final, por favor déjenme un comentario, suscríbanse y denle a me gusta. Les deseo mucha felicidad. Gracias por acompañarme hoy.